Vamos a resolver el ejercicio número 19. El ejercicio 19 nos dice, calcular el área encerrada por F y G para X que pertenece al intervalo cerrado de 6 a 8. Entonces, en este caso nos dan dos funciones. La primera función es una función constante, f de x igual a 3, y la otra función es una función raíz cuadrada, donde la cantidad subradical es x más 3. Y nos dan un intervalo, donde x pertenece 6 a 8 cerrado. Vamos a ver por qué nos dan este intervalo. Nosotros sabemos que estamos frente a un ejercicio de área encerrada porque nos aparece en el mismo enunciado. Acá ustedes lo pueden resolver de dos maneras, por el método geométrico o por el método analítico. El método geométrico se lo dejo como tarea para ustedes. Traten de graficarlo y luego corroboren con GeoGebra. ¿Sí? Recuerden eso porque existen ejercicios un poco raros donde les conviene utilizar el método gráfico. Bien, pero nosotros lo vamos a resolver con el método analítico. Entonces, ¿qué nos dice el método analítico? Igualás estas dos funciones. ¿Y por qué lo igualás? Para saber en qué puntos se cortan esas funciones. Entonces, igualás f de x con la función g de x. F de x vale 3. La función g de x es la raíz de x más 3. La idea es despejar x. Entonces, ¿cómo resolves este ejercicio? Elevas al cuadrado ambos miembros. En la primera nos va a resultar el valor de 9. Acá cancelas la raíz con el exponente. Nos queda x más 3. Despejas la x. Es decir, el 3 lo pasas a restar. Y nos resulta lo siguiente. X es igual a 6. Quiero hacer una aclaración. En este caso, el x más 3 no se convierte en módulo, porque lo que yo estoy agregando es el exponente. Recuerden que esto se convierte en módulo cuando vos agregás la raíz. Y nosotros no estamos agregando una raíz, porque la raíz aparece desde un inicio. Recuerden eso. ¿Sí? Por esa razón que acá no aparece el módulo. Bien. La idea es la siguiente. Cuando nosotros igualamos ambas funciones, lo normal es que aparezcan dos valores como mínimo acá. Porque necesitas mínimo dos valores para construir el intervalo. Recuerden que necesitas un intervalo para establecer cuál es el techo y cuál es el piso. Pero fíjate que acá únicamente nos aparece un valor. Entonces, si acá les aparece un solo valor, nosotros tenemos que darte alguna información más. Ahora, este ejercicio es un poco engañoso porque, ¿qué ocurrió? Los exámenes, si les aparece un ejercicio de este estilo, ¿ustedes creen que, digamos, han tenido algún error al momento de igualar estas dos funciones o despejaron incorrectamente la x? Porque da el mismo resultado. Mira, x igual a 6, pero el 6 es uno de los extremos. ¿Qué significa esto? Significa que vas a trabajar directamente con este intervalo. Vuelvo a repetir, si al momento de igualar ambas funciones te da un único valor y ese valor es uno de los extremos, entonces directamente trabajas con este intervalo. Ahora, supongamos que en vez de resultar un 6, nos resulte un 7, ponele, ¿sí? Entonces, si acá fuera un 7, este intervalo se particiona en dos. Es decir, vos tenés que trabajar el intervalo de 6 a 7 y el intervalo de 7 a 8. Y en el intervalo de 6 a 7
seleccionar un valor de ese intervalo y buscar cuál es el techo y cuál es el piso. Y en el intervalo de 7 a 8, lo mismo. Buscas un valor cualquiera de ese intervalo y lo reemplazas en f en g y estableces cuál es el techo y cuál es el piso. Pero como no es el caso, por esa razón me queda un solo intervalo, ¿sí? Entonces, del intervalo 6, 8, seleccionas un valor cualquiera. En este caso voy a seleccionar el valor de 7. Siempre seleccionar cualquiera menos los extremos. Por más que aparezca el corchete, porque acá nos simboliza que considera el 6 y el 8, pero no puedes seleccionar los intervalos, ¿sí? Entonces, lo igualas en ambas funciones. Vamos a trabajar con el valor de 7. Cuando reemplazas el 7 acá, te va a resultar 3, porque es una función constante. ¿Qué nos dice la función constante? Cualquier valor que vos lo asignes a x, siempre la función vale 3. Ahora, vamos con la función g. 7 más 3, 10. Nos resulta raíz cuadrada de 10. Y raíz cuadrada de 10, si ustedes ingresan a su calculadora, aproximadamente vale 3,16, si no me equivoco. 3, y algo. Bien. Entonces, puedes observar que G es mayor a F, ¿sí? G es mayor a F. Entonces, por lo tanto, G es el techo y F es el piso. Ahora debemos construir el integral que vamos a calcular. Recordemos la fórmula. Esto es integral. Acá ubicas el límite inferior y acá ubicas el límite superior. El límite inferior es 6 y el límite superior es 8. Y recordemos la fórmula, siempre es techo menos piso. Habíamos visto que techo es G. G es la función raíz cuadrada. Menos el piso. El piso es F, es una función constante. Bien. Ahora, ustedes tienen que revisar si es una integral por sustitución, por partes o utilizar la propiedad distributiva. En la mayoría de los casos se resuelve con propiedad distributiva. Entonces utilizamos la propiedad distributiva. Esto es integral de 6 a 8 de la raíz de x más 3 por el diferencial de x menos integral de 6 a 8, 3 por el diferencial de x. Bien, esta es una integral inmediata, pero esta que está acá es una integral por sustitución, ¿sí? Lo que les recomiendo es cambiar la expresión. Cuando ustedes tengan una raíz, lo cambias por una potencia. X más 3 a la 1 medio por el diferencial de x menos. Bueno, el 3 es una constante, lo ubicas fuera de la integral. Ahora, en esta integral utilizas el método de sustitución. Entonces, u es igual a x más 3. Calculas el diferencial de u y este es igual al diferencial de x. Entonces vamos con esta parte del ejercicio. Tenemos integral de 6 a 8. X más 3 es u elevado a la 1 medio por el diferencial de u. Menos 3 por la integral de 6 a 8 por el diferencial de x. Si ustedes desean, pueden resolver esta parte, ¿sí? Bien. Ahora, observa que nos quedó una integral inmediata. Y esto por fórmula, ¿a qué es igual? A lo siguiente. U, 1 medio más 1, 3 medios. Todo esto dividido por 3 medios. Evaluado desde 6 hasta 8. Menos 3, la integral de diferencial de x es x. Evaluado de 6 a 8. Vamos a mejorar la expresión.
Como en el denominador tenés una fracción, al momento de ubicarlo fuera, lo invertís, 2/3. Otra cosa más, la variable original no es u, tenés que volver a la variable original. Recordemos que u es igual a x más 3. Ahora sí puede decir todo esto evaluado de 6 a 8. Bien, ahora, si ustedes desean, pueden trabajar en un solo término y al final escribir de 6 a 8. A ver, acá nosotros tenemos dos opciones. Lo podemos trabajar así como está, pero me parece que conmigo lo han trabajado de la siguiente manera, si no me equivoco. Podemos unificarlo también. Podemos escribir 2/3 por x más 3 menos 3x y todo esto evaluado de 6 a 8. Vuelvo a Profe, repetir. Sí, decime. ¿el x más 3 no tendría que estar también elevado? Sí, tenés razón. Gracias. Elevado a 3 medios y elevado a 3 medios. Perfecto. Bien, vuelvo a repetir. Si ustedes desean, pueden trabajar por separado. Todo esto evaluado de 6 a 8 y todo esto evaluado de 6 a 8. Y tienen que llegar al mismo resultado. Lo que yo voy a hacer es unificar, ¿sí? Porque los límites inferiores y superiores en ambas integrales es la misma. Entonces, lo he unificado. Ahora sí, estamos listos para poder utilizar la regla de Barrow. Vamos con el primer paréntesis. 2/3 por 8 más 3 elevado a la 3 medios menos 3 por 8. Cerrás paréntesis, siempre menos por la regla de Barrow. 2/3 por 6 más 3 a la 3 medios menos 3 por 6. Voy a ingresar todo esto a la calculadora y veamos cuánto me resulta. Si ustedes desean, pueden ir calculándolo y vamos comparando resultados. De esa manera también se percatan si está bien configurado su calculadora o si lo están utilizando correctamente. Bien, me resultó lo siguiente. Este es igual a 0,3219. Veamos si nos aparece este valor dentro de alguna de las alternativas. Y sí, aparece como última opción. La respuesta es la última opción. El área encerrada es igual a 0,3219. Ahora vamos a resolver el último ejercicio. Ejercicio número 20. Calcular el área encerrada por f de x igual menos x al cuadrado más 25 y g de x igual a menos x más 5. Observen la gran diferencia con este ejercicio, es decir, el ejercicio 20 con el ejercicio 19. En el ejercicio 19 nos daban un intervalo. Siempre hay que preguntarse, ¿y por qué no dan ese intervalo? Hay que tener mucho cuidado. Pero en el ejercicio 20 únicamente nos piden calcular el área encerrada y no dan intervalo. Significa que de esa igualdad como mínimo debe aparecer dos valores de x, como mínimo. ¿Puede aparecer tres valores, cuatro valores? Sí, puede aparecer. Si al momento de igualar esas dos funciones te aparecen tres valores de x, entonces tenés que plantear dos intervalos de menor a mayor, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero es raro que te aparezca cuatro valores de x porque tendrías que formular muchos intervalos y el ejercicio sería muy extenso. Lo normal es que aparezcan dos valores de x para que vos puedas plantear el intervalo. Veamos el último ejercicio. Ejercicio número 20. Las funciones son las siguientes. F de x es igual
menos x al cuadrado más 25. Y la otra función g de x es igual menos x, menos x más 5. Listo. Esa es toda la información que nos dan. Ahora, igualas ambas funciones para poder encontrar el intervalo, es decir, los puntos donde se cortan ambas funciones. F es menos x al cuadrado más 25. G es menos x más 25. Toda esta expresión lo voy a ubicar al primer miembro, ¿sí? Esa es una opción, o la otra opción es pasar todo esto al segundo miembro, como ustedes prefieran. Menos x al cuadrado, menos x lo pasas con signo cambiado, más 25 menos 5 igual a 0. Menos x al cuadrado más x, 25 menos 5, 20. Tenemos un polinomio de grado 2 igual a 0. Entonces, encontrar las raíces de este polinomio de grado 2. No lo voy a hacer de forma, digamos, manual, sino únicamente voy a utilizar la calculadora, porque es algo que nosotros conocemos, ¿sí? A vale menos 1, B vale 1, C vale 20. Según la calculadora, las raíces son 5, es una de las raíces. Veamos si existen más raíces. Sí, existen. La segunda es menos 4. Bien. Ahora, acá en este ejercicio, sí o sí nos tiene que dar como mínimo dos valores. ¿Pueden aparecer tres? Sí, y depende, porque alguna de estas dos funciones polinómicas puede ser un polinomio de grado 3, pero no es el caso. Entonces, ¿qué pasa si acá solamente aparece un solo valor de x? Como que no tiene sentido el ejercicio. Eso no es posible. Si te aparece un solo valor de x, tenemos que darte alguna información más, un intervalo, o informarte que se encierra con el eje y, o con el eje, perdón, o con x igual a otro valor, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, como nos aparecen dos valores, vamos a plantear el intervalo. Obviamente de menor a mayor. ¿Sí? Entonces el intervalo es desde menos 4 hasta 5. Ahora, seleccionas un valor dentro de este intervalo. El 0, el más fácil de todos. Y lo reemplazas en ambas funciones. En f nos resulta 25. En g haces lo mismo, reemplazas el 0 en la x y nos resulta 5. Bien, entonces observamos que la función f es mayor a la función g. Es decir, f es el techo en esta oportunidad y g es el piso. Vuelvo a repetir, practiquen también, digamos, con el método geométrico y comparen con GeoGebra para ver si están graficando de forma correcta. Yo no utilizo el método geométrico porque me demandaría más tiempo. Por las dudas, sí, porque por ahí ustedes lo quieren resolver con método analítico, pero es un ejercicio un poco extraño, no lo pueden resolver, entonces acuden al método gráfico como última opción. ¿Sí? Entonces vamos a plantear la integral. Integral evaluado desde menos 4 hasta 5. En esta oportunidad el techo es f, es decir, el polinomio de grado 2, que es igual a menos x al cuadrado más 25. Menos el piso. El piso es g. Abrís otro paréntesis, menos x más 5. Por el diferencial de x. Vamos a utilizar la propiedad distributiva, la integral de menos 4 a 5, de menos x al cuadrado más 25, menos por menos es más, menos por más menos. Listo. Nuevamente utilizar la propiedad distributiva, si ustedes desean lo puede hacer
estos dos pasos en uno solo, no hay problema. Voy a ubicar las constantes afuera, ¿sí? Nos quedaría lo siguiente. Más 25, la integral de menos 4 a 5, por el diferencial de x, más la integral de menos 4 hasta 5 de x por el diferencial de x, menos 5 por la integral de menos 4 hasta 5 por el diferencial de x. Observemos que nos queda en cada término una integral inmediata. O dicho de otra forma, integrales por tabla. Esto es igual a menos un... Lo voy a hacer de forma directa, ¿sí? Es igual a menos un tercio de x al cubo. Más 25 por x. Más un medio por x al cuadrado. Menos 5 por x. Y todo esto evaluado desde menos 4 hasta 5. Este es igual, me parece que podemos sumar unos términos. Menos un tercio por x al cubo. Vamos a ordenarlo. Más un medio por x al cuadrado. 25x menos 5, 20x. Evaluado desde menos 4 hasta 5. Ahora sí, tenemos todo listo para poder utilizar la regla de Barro. Vamos a utilizar la regla de Barro. Vamos con el primer paréntesis. Reemplazas primero el 5 menos un tercio por 5 al cubo más un medio por 5 al cuadrado más 20 por 5. Cerrás paréntesis menos, ahora abrimos un nuevo paréntesis, pero vamos a reemplazar el valor de menos 4. Menos un tercio por menos 4 al cubo más un medio por menos 4 al cuadrado más 20 por menos 4. Bien. Lo único que falta hacer es reemplazar todo en la calculadora. Vamos a reemplazar. El primer paréntesis me resultó 425 dividido por 6. Si no les da lo mismo, me avisan. Ahora voy con el siguiente paréntesis. Me resultó menos 152 dividido por 3. Menos por menos es más. 425 dividido por 6 más 152 dividido por 3. Vamos a sumar estas dos fracciones. 425 dividido por 6 más 152 dividido por 3. Esto es igual a 243 dividido por 2. Esto aproximadamente vale 121,5. Veamos si nos aparece dentro de las alternativas. 121, primera opción. La respuesta es la primera opción. Observen que de este ejercicio número 20, la última opción es menos 1,5. Eso está descartado porque el área nunca es negativa. Ahora, ¿qué ocurre si acá por algún error
a ver, me equivoco en el orden, ¿sí? De repente yo digo que pruébenlo, ¿sí? Ustedes prueben lo siguiente. Sigan mi consejo. Cambien el orden. Establezcan que G es el techo y F es el piso. Es decir, ocasiona un error a propósito, ¿sí? Entonces, lo más probable es que les dé un valor negativo. Ahora, vamos a suponer que me equivoqué y, bueno, donde era techo, le puse piso, etcétera. Y me resultó un negativo. Si me resultara un negativo, vos tenés que aplicar sí o sí el módulo. Recuerden que integrales tiene que ver con áreas y no existe área negativa. Si te resulta un valor negativo, te recomiendo que vuelvas a hacer los cálculos y si te sigue dando negativo, le aplicas el módulo porque el resultado final siempre es positivo. Si tienen alguna consulta con estos dos últimos ejercicios que hemos resuelto ahora, lo pueden hacer. Bueno, me parece que no hay consultas, entonces continuamos. Me acuerdo que al inicio de la clase hubo un alumno o alumna, no recuerdo, no sé si estará presente, me solicitó un ejercicio, no sé si está presente, por favor me volvés a mandar el ejercicio por el chat de Zoom y así lo resuelvo mientras voy hablando con respecto al círculo trigonométrico, ¿sí? Si ese alumno o alumna está presente, por favor, te vuelvo a enviar el ejercicio porque no lo recuerdo. Mientras, para aprovechar el tiempo, voy a hablar con respecto al círculo trigonométrico. Bien, ahora vamos con respecto al tema del examen final presencial. Recuerden que las condiciones están en la página web de la Cátedra Rosomando, ¿sí? El link igual se los pasé por el grupo. Ahora quiero aclarar algunas cosas, chicos. En la página de la cátedra les aparece dos botones o dos opciones, examen final y examen virtual. Ustedes tienen que rendir el examen presencial, ¿sí? Aclaro nuevamente, ustedes tienen que rendir el examen presencial. ¿Y por qué aparece la opción examen virtual? Lo que ocurre es lo siguiente. El mes anterior, Departamento de CBC estableció unas fechas para que los chicos que no puedan rendirlo de forma presencial hagan una declaración jurada, etcétera, y lo puedan rendir de forma virtual, ¿sí? Bien, pero esa fecha, digamos, ya se cerró, ¿sí? Yo tampoco no estuve enterado de eso. Me parece que algunos de ustedes sí lo charlaron quizás por el grupo, no me percaté de eso. Pero bueno, es una decisión tomada por departamento de CBC, ¿sí? Es algo que ustedes deben tener presente. Siempre ingresen constantemente a la página de CBC y a la página de la cátedra por si ocurre modificaciones. Es algo que no depende de mí, ¿sí? Ahora, con respecto a la declaración jurada para que los chicos puedan rendir de forma virtual, etcétera, no depende ni de mí ni de la cátedra, ¿sí? Porque yo también consulté con digamos, este tema con las autoridades de la cátedra y no, ese es un tema que a ustedes correspondería o les corresponde estar atento por la página de CBC. O sea, esa es una decisión de CBC, no es una decisión de nosotros. Así que, bueno, los que no lo han hecho esa declaración jurada, sí o sí tienen que rendir el examen presencial. ¿Sí? Sí o sí. Recuerden que ustedes tienen tres llamados. El primero es en diciembre, el 6. El segundo probablemente sea entre febrero y marzo. Febrero no se sabe, porque algunos años es febrero, otros en marzo. ¿Sí? Y su último llamado para ustedes es en julio. Sería su último llamado. Ahora,
Recuerda lo siguiente, si ustedes no se presentan en diciembre, esto se contabiliza. Es decir, como que ya pasó su primer llamado, porque esto ocurrió en cuatrimestres anteriores. Algunos decían, profesor, pero yo no me presenté en el primer llamado y me estoy presentando ahora. Esto debería ser mi primer llamado. No, no. Desde ahora se va contabilizando, ¿sí? Otra cosa más, ustedes tienen que tener la materia regularizada. Ustedes tienen que tener sí o sí la materia regularizada. Si ustedes aprobaron el primer parcial, como ejemplo, y desaprobaron el segundo parcial, bien, rendieron su recuperatorio y desaprobaron el recuperatorio, ustedes están desaprobados en la materia, ¿sí? Sí o sí, para que ustedes rindan el final, tienen que tener regularizada la materia. ¿Y qué es regularizada la materia? Tienen que, digamos, tener aprobados los dos parciales, por favor, ¿sí? Tienen que tener aprobados los dos parciales. Los que desaproban un parcial, bueno, y también desaproban recuperatorio, en fin, tienen que volver a cursar la materia. Tienen que estar atentos en la página de CBC, cuándo son las inscripciones, o si desean hacerlo en intensivo de verano. Obviamente que en febrero va a haber intensivo de verano, de matemáticas 51, siempre lo hay, pero eso ya no me corresponde a mí informarles por el grupo. ¿Sí? Eso ustedes los tienen que estar averiguando eh, con algún centro de estudiantes o tienen que estar atentos a la página de CBC, etcétera. Me parece que tenemos una consulta por el chat. ¿A qué hora es el final? Bien, si ustedes ingresan a la opción examen presencial, ¿sí? Les aparece todas las condiciones, donde dice que van a ser 14 preguntas, no son 20 preguntas, van a ser 14 preguntas, donde ustedes tienen que responder como mínimo 7 buenas, 7 preguntas correctas, ¿sí? Y el horario es, perdón, tienen 1 hora y 30 minutos. Lean bien todas las condiciones que aparecen en la página, ¿sí? Por favor, lean bien. Y en la parte final les aparece un archivo donde figura la sede y el horario que ustedes deben rendir, ¿sí? Todo está en la página. Está la fecha y el horario, perdón, y la sede. Ahora, me están preguntando con respecto al aula. Eh, bien, con respecto al aula, si no figuras porque aún lo están, digamos, discutiendo ese tema, tengo un archivo también, cuál podría ser su posible aula. En breve lo voy a buscar, ¿sí? Y se les informo. Ahora, algo importante, la hoja de fórmulas. Figura de 1 a 7. No sé a qué te referís, Violeta, de 1 a 7. Necesita de declaración de salud igual UA21 para presentar. Declaración de salud igual UA21 para presentar en el día del final. Bien. Vuelvo entonces. En la página les aparecen las condiciones y hay una parte donde dice detalles importantes y obligatorios. Deben presentar el DNI o pasaporte. Luego, otra cosa importante, se puede presentar una hoja de fórmulas. ¿Sí? Una hoja de fórmulas. Lean bien esa parte, solamente una hoja de fórmula. Si no pueden tener dos hojas de fórmula, es una hoja de fórmula. Obviamente aparecen dos carillas, pero eso obviamente vos lo podés incorporar en una sola hoja. ¿Sí? Ahora, en la parte final dice, el estudiante deberá cumplir con todas las normas sanitarias establecidas por la institución. Imagino que todo eso tiene que figurar en la página de CBC. ¿Sí? Si me llega alguna información más, se los comparto por el grupo.
pero ustedes tienen que estar pendientes o averiguando en la misma página de CBC si es necesario que presenten una declaración o no. ¿Sí? Profe, Sí, decime. una pregunta respecto a o sea, cuando estamos haciendo el examen, nos van a pedir que les entreguemos las hojas donde hacemos los cálculos y no sé si sabes si toman en cuenta o sea, el proceso de la cuenta o si el resultado directamente, o sea, ¿qué corrigen? Muy buena consulta, Valentina. Nunca se les va a pedir o solicitar la hoja donde ustedes han resuelto los ejercicios. Obviamente ustedes van a poder tener unas hojas en blanco para que resuelvan los ejercicios del examen, pero eso nunca se les va a solicitar. Lo que se les va a solicitar es únicamente la hoja que nosotros le vamos a entregar en el día del examen y como quien dice, solamente cuenta el resultado final. No nos interesa si ustedes lograron plantear el ejercicio, pero no llegaron a la respuesta, eso no. Interesa el resultado final, ¿sí? Bien, me queda un minuto, quería hablarles con respecto al círculo trigonométrico, porque desaparece algo de este estilo. No aparece el círculo trigonométrico, ¿sí? Bueno, en primer lugar, chicos, esta hoja de fórmulas lo estableció el titular de la cátedra, ¿sí? No está permitido utilizar otra hoja de fórmulas, no está permitido. Tengan presente eso. Si ustedes llevan su propia hoja de fórmulas, el docente no les va a permitir utilizar esa hoja de fórmulas. Otra cosa más, cuando impriman esta hoja de fórmulas no deben agregar algún otro comentario más, ¿sí? Porque a veces imprimen esta hoja y desean ustedes agregar otra cosa más, o por ejemplo que agreguen el círculo trigonométrico, no va a estar permitido, van a tener mucho problema con eso. Bueno, me queda un minuto. Voy a preparar mejor un nuevo enlace Zoom y les explico cómo deben trabajar este cuadro con respecto al círculo trigonométrico que nosotros hemos visto en la cursada. Voy a preparar el último enlace Zoom y continuamos. Y si tiene alguna Profe, duda más, lo hace. Sí, decime. ¿no puedes usar el mismo link? Con otra clase de Lara, creo que usamos el mismo. Lo he intentado, pero cuando yo lo hago, siempre me sale error. La verdad no sé por qué. Así Ah, que por esa razón siempre he preparado uno nuevo. bueno.